Este espacio llega a ti por cortesía de Norwal Coffee, conservando el medio ambiente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la primera temporada de Reunidos en lo que corresponde al 2025. Soy Elga Arreategui, un placer de tenerles nuevamente conmigo. Para este inicio tenemos como invitado a un poeta que está promocionando su ópera prima de título El sucesivo aliento. Me refiero a Fernando Peris. Gracias por aceptar la invitación, Fernando. Un gusto tenerte aquí. Bueno, yo también os agradezco mucho la invitación, porque difundir la obra que uno ha hecho siempre es una cosa necesaria. Así que muchas gracias. Un placer. Fernando, has declarado que no escribes poesía con la intención de publicar, sino que simplemente lo haces porque es tu forma de estar en el mundo. Por esa razón, no hubo apuro en ti por sacar tus poemas a la luz, ¿no es así? Sí, eso fue así durante mucho tiempo, porque yo empecé a escribir poesía, a expresar poesía y guardarla, porque siempre he escrito poesía en alguna medida, pero ni siquiera sabía al final dónde estaba. Pero yo empecé a escribir poesía y a guardarla en 2011, hace 14 años. Y bueno, pues poco a poco me fui dando cuenta que lo que estaba haciendo quizá tenía algún valor para publicarlo. Has señalado que el amor fue el principio de tu poesía. 2 para ser más exacta, ¿no? El recuerdo de tu esposa fallecida y la aparición de un nuevo amor. ¿Cómo lo viste o abordaste dentro de tu escritura poética estos 2 grandes momentos? La verdad es que en el libro segundo, el libro que estamos ahora hablando de él, el sucesivo aliento, tiene a su vez 4 libros dentro, 4 apartados, y el segundo está dedicado al amor. Ese fue, en el libro aparece como el segundo, pero en realidad ese es el primero desde el punto de vista temporal. Fue lo que me impulsó a escribir por una necesidad de expresarme. Una necesidad de expresarme. Y bueno, pues eso fue lo que me hizo empezar, ese amor. En primer lugar, la tragedia de la muerte. Sí, la tragedia del amor, la pérdida. El dolor, sí. La pérdida de mi esposa. Y luego, pues un nuevo amor, porque es difícil que las personas vivamos sin amor, así que apareció otro, naturalmente. Y se encendió la llama de la creatividad también. La soledad te acompañó durante tus primeros años, sin embargo, esta llegó para quedarse. ¿Has sido una buena compañera en tus momentos de creatividad, sobre todo con la poesía? La soledad, y yo creo que la soledad para la creación es indispensable. Es indispensable, es decir, sin soledad, sin tiempo para la reflexión, sin la posibilidad de meditar todo lo que sea necesario, sin el dolor incluso de la soledad, es difícil hacer cosas, ¿no? Para mí la soledad ha sido algo que no pedí cuando ocurrió, pero luego se ha convertido en una compañera importante y deseable. Tu sensibilidad respecto a cuestiones morales te ha permitido interpelar la realidad, Fernando. ¿Cuáles fueron estas primeras situaciones que tú percibiste con ojos críticos? Sí, mi sensibilidad es algo que yo disfruto y también padezco, porque, bueno, un exceso de sensibilidad implica probablemente un sufrimiento mayor del que sería deseable, ¿no? Esa soledad comienza en mi niñez. O sea, hay quienes dicen que la patria del hombre es la niñez. Bueno, pues si la patria del hombre es la niñez, mi patria fue muy solitaria, muy solitaria.
Y bueno, durante 7 años yo no tuve otro niño o niña con quien intercambiar juegos o palabras o ilusiones. Y además yo he sido una persona un poco, no sé qué palabra utilizar, quizá un poco extraña, un poco rara, porque la relación con mis padres fue una relación muy distanciada. O sea, yo nunca me sentí acompañado cuando estaba con ellos. Yo estaba con ellos y seguía estando solo, ¿no? Y bueno, cuando yo tenía 9 años, sí. En una nueva vivienda que habían comprado mis padres, y en un cuarto donde había sobre todo trastos, que era además donde yo dormía, en aquel cuarto, yo pensé que quería ser escritor. Y pensé que quería ser escritor porque el tipo de cosas que yo veía, que me rodeaban, sí, en mi familia y hasta donde yo alcanzaba fuera de mi familia, eran cosas bastante absurdas, bastante, para mí, para la visión que yo tenía de niño. Aquello eran cosas extrañas, eran cosas sorprendentes, inesperadas, para mí, que era un niño con muy poca experiencia. Y bueno, ese pensamiento a los 9 años, además recuerdo muy bien lo de los 9 años, porque pensé, no puedo ya convertirme en escritor, esto tengo que tener más experiencia, claro, tengo que dejar que pase más tiempo. Bueno, pues aquello se ha hecho realidad. Bueno, se hizo realidad cuando era economista. He estado 34 años como economista, los últimos 20 en una cátedra de la Universidad de Valencia, y durante todo ese tiempo he escrito artículos, he escrito muchas cosas, ¿no? Pero no te decantaste como carrera la literatura, por ejemplo, ¿no? No fue. Lo que ocurre es que el cambio, eso lo dice la solapa del libro, sí, el cambio de mi trabajo como profesor e investigador en economía a mi trabajo como poeta, como escritor, es un cambio menos brusco, menos fuerte de lo que le puede parecer a cualquiera, porque yo sigo ocupándome de las mismas cosas. O sea, para mí es importantísimo el comportamiento humano. O sea, el comportamiento humano explica la pobreza o la riqueza de los diferentes países, pero explica también pues la felicidad o la desgracia que ocurre en las familias, sí, en la vida social, etcétera, ¿no? Y entonces, para mí, realmente, bueno, claro, lo abarca todo. Claro que ha habido un cambio, como digo en la solapa del libro, los mimbres han cambiado, pero la cesta que trato de construir sigue siendo la misma. Fernando, el comprender el significado de las palabras ciencia y arte te mostró el mundo al cual querías pertenecer. ¿Quién te lo mostró y de qué manera? No, estas cosas han venido solas. Yo he llevado una vida bastante solitaria y he sido un aprendiz a través de mis propios medios, es decir... No hubo un maestro, alguien que te inspiró. No. En físico me refiero, una persona. Sí, no han habido maestros. No han habido maestros. Mi padre en alguna medida quizá hizo de maestro porque él hablaba bien, a él le gustaba buscar palabras a veces incluso un poco pedantes, porque le gustaba presumir delante de mi madre, que venía de una familia muy humilde, y entonces mi padre, utilizando ese lenguaje un poco rebuscado, sí, pues trataba de aparecer delante de ella como algo superior. Y en ese sentido mi padre hizo quizá una cierta pedagogía sobre mí, porque yo siempre fui muy sensible a las palabras, siempre. Esto no ha ocurrido, esto ocurrió desde antes que yo supiera escribir. O sea, yo siempre he sido muy sensible, muy susceptible. O sea, fuiste coleccionando palabras, sí, haciéndolas tuyas. Efectivamente, sí.
Tengo entendido que en tu decisión de escribir poesía de modo profesional no solamente estuvo el amor, sino también otros impulsos, como por ejemplo la filosofía o la necesidad de comunicar un pensamiento, Fernando. Sí, a ver, en esa necesidad, claro, yo llevaba de profesor mucho tiempo ya cuando decidí pasarme a la poesía. Sí. Y en esa actividad de profesor, la economía es un conjunto de conocimientos que tienen mucho que ver con el comportamiento de la gente, con su bienestar, con la justicia o la injusticia de la sociedad, con muchas cosas. De manera que ser profesor de economía y no pensar en la ética sería una cosa bastante difícil. Sí. O sea que yo, cuando me pongo a escribir poesía, una de las cosas que pienso es que voy a poder esforzarme en explicarme y en comunicar, me voy a poder esforzar hacia un conjunto de personas mucho más variado y mucho más amplio que si lo hago solamente desde la cátedra de economía, ¿no? Sí. Claro, entonces uno de los incentivos para pasar a la literatura, y en este caso a la poesía, es que el público que puede leerme es mucho más amplio. De hecho, me está ocurriendo con frecuencia que libros que tienen compañeros o vecinos, porque yo he ido repartiendo libros, me dicen, oye, que me dice un amigo mío que quiere que nos reunamos y hablar. Y eso pasa con frecuencia. Y eso es un médico o es un abogado o es, claro, gente que como economista no me habría leído. Claro. Y ampliando. Claro, y hay digamos que hay una cuestión que me importa mucho, y es el suelo moral por el que caminamos. Eso para mí es muy importante, no porque yo sea una persona puritana que exija un comportamiento perfecto, no es eso. La gente tiene que ser libre y tiene que haber mucha variedad en los comportamientos, pero es verdad que andamos por un suelo moral, que no tenemos más remedio que tomar decisiones sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer, lo que hacemos o lo que no hacemos. Y eso es un gran incentivo para escribir. Y eres tolerante en ese aspecto, o sea, me refiero, no solamente te rodeas de personas que sean afines a ti en tu ética. Absolutamente tolerante, más en el pensamiento que en los hechos. Claro, luego en la vida real buscas afinidades. Claro, exactamente. Para encontrarte cómodo. Sí. Pero en lo que se refiere al pensamiento, a mi manera de pensar, yo creo que, que un poco esa frase de todo el mundo es bueno, pues hombre, desgraciadamente no es así, pero todo el mundo tiene derecho a ser como él es, claro que sí. El sucesivo aliento, tu ópera prima, contiene 4 libros o capítulos, yo lo veo así, de la celebración y la carencia, las ideas, el amor y el deseo, libertad con destino y formas de permanecer. ¿Cómo se origina y planteas esta obra? ¿Cómo se fue dando? Porque fueron muchos años de creación, ¿no? De escritura. Sí, a ver, una aclaración primero. Yo tengo dos libros publicados como coautor en el mundo de la economía. Ya, correcto. Pero esto de la poesía es este primero. Pero esta es la ópera prima en el mundo de la poesía. En el mundo de la poesía y de la literatura. Exactamente, sí. ¿Cómo se fue gestando el libro? Pues la verdad es que el libro se fue gestando sin pensar que iba a hacer un libro. Yo fui pasando situaciones en la vida, fui viendo cosas que me llamaban la atención, cosas que me emocionaron, y fui escribiendo poemas, sin pensar que esos poemas acabarían formando parte de un libro, porque podría haberlos publicado en revistas. Claro. Pero no, eso se fue quedando ahí, porque yo soy una persona muy activa en mi mesa de trabajo y muy poco activa cuando dejo la mesa. Yo cuando dejo la mesa, pues no lo sé, en fin, no. Pero tu centro de creación es ese momento, en la mesa. Ahí estás concentrado totalmente. En la mesa de trabajo, sí, en la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo, y también muchas veces cuando estoy metido en un poema, media hora antes de acostarme,
que ya estás descansado, que has estado viendo un rato la televisión, que ya has dejado el trabajo, entonces es cuando viene una especie de sosiego natural, y aquello que llevas en la cabeza dándole vueltas todo el día, a lo mejor escribes entonces, en esa media hora antes de acostarte, escribes a lo mejor lo que no has conseguido escribir en toda la tarde dándole vueltas. Pero siempre en tu mesa, no en otro lugar. O sea, no es que piensas y vas a la mesa a escribir. Ha habido algún poema, por ejemplo, Carencia y Plenitud, que es uno de los poemas que hay en el libro. Carencia y Plenitud es un poema que yo lo escribí a trozos por la calle, porque, bueno, era invierno, cerca de Navidad. El poema habla de un horno del que sale el olor de las pastas, de la gente que está ahí haciendo cola para comprar las pastas, y aquello yo lo estaba viviendo y estaba tomando notas. Claro, escribir con un poco de orden y con un poco de limpieza lo haces ya en la mesa. Claro. Pero ha habido veces que he tomado notas. Los papelitos. En papeles, etcétera. Nunca en el teléfono, nunca las notas de teléfono móvil. No. Tú eres de papel y boli. Papel y bolígrafo, sí. Fernando, hay 3 poetas que han influido en tu poesía: Pablo Neruda, Francisco Brines y Federico García Lorca. ¿Qué has aprendido de cada uno de ellos y cómo se ha plasmado o cómo se puede observar en tu poesía? Sí. Son 3 poetas que nombré cuando me pediste información. Sí, la preentrevista. Porque efectivamente son 3 poemas que cada uno de ellos aportado una cosa diferente. En el caso de Lorca, que además fue el primero que conocí, Lorca aporta una belleza brillante. O sea, el cancionero gitano, por ejemplo, es algo que realmente sorprende y te deja conmovido. Es decir, que yo he leído el cancionero gitano muchas veces y otras partes de la obra de Lorca también. De manera que Lorca fue el primero. Luego, Francisco Brines. De Francisco Brines aprendí la libertad al escribir poesía. Porque Francisco Brines hay una manera de definir la poesía que dice: la poesía es algo que se escribe con renglones cortos. Bueno, pues Brines, una parte muy importante de su poesía no la escribe con renglones cortos, la escribe con renglones que ocupan prácticamente toda la página. No llegan a ocupar toda la página en la mayoría de las veces, o incluso a veces rebasan la página. Pero él escribe la poesía de esta manera. Y entonces, lo que ocurre es que hay una cosa que me gusta aclarar cuando digo esto de Brines, que de él he aprendido esa libertad de hacer pentadecasílabos, sexadecasílabos, es decir, poemas muy largos, con toda soltura. Pero sí que quiero aclarar una cosa, y es que yo soy más cuidadoso que Brines. Quiero decir que yo intento que todos esos versos que escribo sean versos que cumplen las condiciones de verso imparisílabo, de varios versos imparisílabos que se van sumando, como ocurre con el alejandrino, que son 7 más 7, pues en mi caso son 7 más 9, o 11 más 11, o lo que sea. Pero en eso soy muy cuidadoso. Eres más respetuoso, eres más... Muy cuidadoso. Muy ordenado. Sí, muy ordenado. Y además no puedo hacerlo si no es así. O sea, es algo que yo me he impuesto ese esfuerzo por aproximarme lo más posible a la perfección en la forma, ¿no? Y luego el tercer poeta que nombro, que es Neruda. Ahí tienes el libro, Juan. Efectivamente, que aquí tengo el libro, que lo he querido traer porque me gusta tenerlo cerca. Pero yo no soy no soy una persona especialmente... no elogio especialmente toda la obra de Neruda, pero sí que hay una parte de Neruda que son las... ¿cómo se llama? A ver, que lo vea. Esto se llama... las odas. ¿Me permites para mostrarlo, para que vean que es cierto que tienes aquí tu libro de consulta? Aquí está justamente. Las odas elementales.
Bueno, pues estas odas elementales de Neruda y las nuevas odas elementales, escribe muchas páginas de odas elementales, pasa con ella una cosa fundamental. Neruda era un hombre que fue muy de izquierdas. De hecho, hay una oda de Neruda, una oda a Stalin. En fin, mejor olvidarlo. Sí. Muy polémico, muy mejor polémico. Mejor olvidarlo. Pero, es decir, Neruda es un hombre que a mí me interesa mucho porque el contenido de lo que dice en la poesía para él es fundamental. Y una de las cosas que uno se encuentra muchas veces en el mundo de la poesía es la banalidad. Exacto, a eso iba a ir también en la siguiente pregunta. La banalidad, es decir, que te encuentras a veces con poemas que dices, hombre, en fin, bueno, sí, vale, tienes desenvoltura para escribirlo, pero, hombre, en fin, si dijeras un poquito más de algo, no estaría mal, ¿no? Sí. Bueno, pues para mí Neruda aporta ese compromiso con la realidad que me parece muy, muy, muy importante. Y luego una última cosa sobre Neruda es que él, si bien fragmenta los versos y no encuentras en ellos ni versos en decasílabos, ni mucho menos en decasílabos y tal, sin embargo, debajo de esa fragmentación que él hace, él está escribiendo verso imparisílabo siempre verso imparisílabo. Y eso hace que yo me reconcilie con él, a pesar de que la forma no estoy de acuerdo con ella, pero eso hace que me reconcilie con él desde el punto de vista de la lectura, porque lo que estoy leyendo en realidad es imparisílabos, que es lo mismo que yo hago. Ya has dicho que la poesía es tu manera de estar en esta existencia, pero además de en los libros, Fernando, ¿dónde encuentras poesía? Encuentro poesía en la vida, claro, la vida. La vida es algo extraordinario. La vida es algo extraordinario en lo que tiene de tragedia y en lo que tiene de asombro, de belleza. La vida. Fundamentalmente la vida y el amor también. Sí, el amor como parte de la vida, sí. En la vida incluye el amor, claro, sí. Sí. Fernando, me ha encantado conocerte. Muy bien, yo creo que hay mucho más en esa alma tuya tan pensativa, también terrenal y llena de amor. Muchas gracias. Bueno, pues espero, amigos míos, que les haya gustado el invitado, su obra. Yo soy Elga Arreategui y bueno, nos encontraremos nuevamente en este camino, en Reunidos. Nos vemos pronto.